Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a tratar un tema interesante para todos aquellos que utilizan guaraches, y es cómo sacarles el máximo partido a este tipo de calzado. Después de muchos años de experiencia corriendo con guaraches, con más de 16.000 kilómetros en los pies, mi impresión es que el punto más fuerte de las guaraches está en la suela, así como el punto más débil está en los cordones. Todo ello depende de distintos aspectos, pero fundamentalmente en suelas que son muy flexibles, muy finas, los cordones suelen tener menos tensiones y es más difícil su rotura, y en cambio en las suelas que son más rígidas, aquellas más aptas para terrenos muy abruptos o terrenos muy agresivos, en estos los cordones sufren más tensiones. Al igual que cuando utilizamos las guaraches para correr en sitios muy húmedos, la tensión que van a sufrir los cordones por el deslizamiento del pie también son mucho más grandes que cuando corremos en terrenos secos o menos húmedos. Otro aspecto importante en este sentido es el de la durabilidad de la suela. Normalmente la suela de las guaraches, cuanto más rígida y más gruesa, pues tiene una durabilidad más alta. Por mi experiencia, en torno a los 3.000 kilómetros. Mientras que una suela más fina de 5 milímetros y para correr por asfalto, pues igual puede estar en torno a los 800 kilómetros. Y entre este rango, desde 800 a 3.000, pues nos movemos con los distintos grosores de suela. ¿Esto qué motiva? Pues bien, que sea más susceptible de que la vida de la guarache se vea condicionada por la rotura de los cordones que no por el desgaste de la suela. Yo quiero que esa suela, que ya está completamente adaptada a mi pie cuando ya tiene por encima de los 1.000 kilómetros y que es como una segunda piel, pues pueda seguir utilizándola a pesar de que los cordones se hayan roto, hasta que la suela esté completamente desgastada. Aquí tenemos la suela de unas guaraches pies sucios Nunche con 2.400-2.500 kilómetros aproximadamente. Este es el estado en que está la guarache, y a esta guarache pues se le han roto los cordones, pues exactamente al ser un material más duro, tener una suela de Vibram muy dura, pues en este caso han ido fallando por el lado lateral de las guaraches. También la fractura se puede producir por el botón delantero, bien por desgaste del mismo o por rotura del cordón en ese punto. Son problemas que se nos pueden plantear cuando estamos corriendo alejados del sitio donde hemos dejado el coche o alejados de casa. Analizando este problema de rotura de los cordones después de que las guaraches tienen uso o cuando las sometemos a situaciones muy extremas, desde hace tiempo llevo sustituyéndolos cuando se produce una rotura y por unos cordones de cuero que me da mucha más tranquilidad en este aspecto. Algunos de vosotros podéis preguntaros que si estos cordones, al utilizarlos con el estilo tarahumara, que atándolos al tobillo, o pueden significar un inconveniente porque se pueden desgastar rápidamente la parte del nudo lateral. Pues en contra de lo que uno pueda pensar, como podéis ver en esta guarache que está usada, en la parte delantera, la parte que apoya el metatarso y la parte que apoya el dedo gordo que impulsa, está totalmente desgastada, mientras que la zona que está en torno al botón está completamente limpia. Es decir, que aquí hay muy poca fricción. Esto que vamos a ver también vale para guaraches de suela extremadamente fina, como es este caso, que tienen unos 3 o 4 milímetros de espesor. Entonces podemos utilizar cordones de piel o cuero, que tienen que tener aproximadamente una longitud de 1,5 metros o algo más. A este cordón le hacemos un nudo en uno de sus extremos y lo metemos a través del agujero delantero de la guarache. Una vez pasado el cordón por el agujero delantero, veis cómo queda el nudo, y el resto del cordón pues pasa por los huecos laterales para que sujeten el tobillo, y simplemente sería pues para preparar un atado como se hace con las guaraches tarahumaras. Como os he dicho anteriormente, en esta posición podéis ver cómo este cordón, este nudo, está completamente protegido del desgaste excesivo que sufren esta parte y esta. Por lo tanto, la duración es bastante recomendable para este tipo de cordones. Tiene la ventaja de que aunque este cordón al cabo de 200 o 300 kilómetros sufra una rotura por este punto, como tenemos una longitud bastante grande de cordón,
pues podemos volver a hacer otro nudo y lo reponemos. Y tenemos para recorrer otros 200 o 300 kilómetros. Y de esta manera, así podemos operar sucesivamente durante muchos cientos de kilómetros. La forma de montar el cordón en la guarache es la siguiente. El cordón entra por el agujero delantero, se va hacia el interior, pasa por el exterior, abraza, rodea el talón y entra por el interior otra vez, volviendo a pasar del interior al exterior y a su vez ya dejando el cordón preparado para insertarlo en la pierna. Vamos a ver cómo atarnos las guaraches con este sistema de cordones. Colocamos el pie en la guarache, ajustamos bien, levantamos el cordón por la parte de atrás y ajustamos bien. Pasamos el cordón por esta zona, tensamos y llevamos inmediatamente a la zona del tobillo. Aquí le damos 2 o 3 vueltas y inmediatamente, esto es una forma que tengo yo para evitar que se caiga la parte del talón, es metemos el cordón por el tramo que es ascendente y ya lo traemos directamente hacia adelante. En este tramo hacemos un nudo bien, y aquí tenemos una zona de cordón sobrante, que si la llevásemos así, esta va a ser la zona de seguridad en principio también, para que en el caso de que se produzca una rotura de ese cordón, tengamos cordón de sobra para poder seguir utilizándolo haciendo nudos. Aunque podríamos también utilizar parte del que tenemos enrollado en la zona baja de la pierna. Entonces esta parte lo que suelo hacer yo es darle 1 o 2 vueltas, y con esas 1 o 2 vueltas le hago otro nudo y lo dejo ahí colocado para que no vaya golpeando, y de esa manera tengo la guarache completamente atada. Como veis, esta parte de aquí del cordón es la que tira y evita que el cordón que rodea el talón se caiga y se mantenga siempre en una posición alta, y así quedaría atada la guarache. Además de alargar la vida de las guaraches, este sistema de atado es mucho más versátil y rápido a la hora de repararlas, frente a un imprevisto. Espero que os haya resultado interesante el contenido de este vídeo, y cualquier duda que tengáis o comentario me lo hacéis llegar a través de los comentarios del canal. Un saludo y hasta la próxima. De esta forma ya estamos preparados para poder correr durante aproximadamente 2 o 2 horas y media, completamente frescos y refrigerados.